Vamos a continuar con la serie temática que estamos desarrollando acerca de la madurez espiritual. Hoy vamos a estar en el penúltimo sermón de esta serie y a modo de breve repaso, hemos dicho y hemos llegado a la conclusión de que madurez espiritual no es saber, madurez espiritual no es hacer y madurez espiritual no es parecer. ¿A qué nos referimos con eso? No es saber. Es decir, no podemos medir nuestra madurez espiritual con base al conocimiento teológico o bíblico que tengamos. No es suficiente. Ciertamente conocer acerca de la Biblia es importante para nuestras vidas. Gloria a Dios, amén por eso, ¿sí? Pero no es suficiente el conocer acerca de la Biblia. Veíamos Isaías capítulo 55 y llegábamos a la conclusión de que la palabra que viene y cae sobre la tierra y cumple su propósito para el cual la palabra fue enviada, el punto específico del propósito por el cual la palabra fue enviada fue transformación. No podemos ser simple y sencillamente un contenedor que retenga la palabra, sino que nuestras vidas tienen que ser transformadas por ella. Luego vimos que madurez espiritual no es hacer, y aquí nos enfocamos en el activismo religioso. Muchas personas miden su madurez espiritual por cuántas cosas están haciendo en la iglesia o en la obra del Señor o en temas de caridad o cosas por el estilo. Pero madurez espiritual no se puede medir a través del activismo religioso. Y realmente en muchas ocasiones a través del activismo religioso estamos escondiendo orgullo, estamos escondiendo incluso pecado cuando estamos obsesionados por estar activos y demostrarle a Dios que somos importantes. Y no estamos confiando en la gracia del Evangelio, porque nosotros no somos importantes por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Y la semana pasada veíamos que la madurez espiritual no se puede medir por parecer. Y a esto nos referimos a la opinión positiva que otros tengan de mí. Yo no puedo medir mi madurez espiritual porque otros tengan una opinión favorable de mí y digan, Él es digno de todo. Bueno, yo tengo que verme frente a Jesús como alguien indigno, así como aquel centurión que si bien tenía una buena reputación delante de los judíos, y los judíos dijeron, Él es digno, nos ha construido una sinagoga, Él es digno de que le hagas este milagro al criado, a su criado. Bueno, esa persona cuando se vio frente a Jesús, digo, no soy digno, no era digno de ir a buscarte y hablar contigo, y no soy digno que tú entres en mi casa. Él se vio apropiadamente. Y por tanto nosotros concluimos que la opinión que otros tengan de nosotros no debería generar en nosotros un más alto concepto que el que debemos tener, sino que tenemos que pensar de nosotros con cordura. Amén, hermanos. Hoy nos vamos a concentrar en lo siguiente, y es por dos lados, es una moneda de dos caras que vamos a estar meditando. Vamos a decir primeramente que la madurez espiritual no se puede medir por las acciones de las cuales usted se abstenga. Es decir, madurez espiritual no es abstener o abstenerse. Pero por otro lado, madurez espiritual tampoco es menospreciar, ¿sí? Esto es una moneda de dos caras. Y aquí ya nos vamos a meter a temas de conciencia cristiana, y yo creo que es un tema, voy a decirlo en buen tico, que se las trae. A mí me encanta meterme en estos temas que se las traen, ¿verdad? Si usted trae piedras para apedrear al predicador, déjelas un ratito debajo de la banca, primero me escucha y luego si las quiere usar las usa y si no, las deja por ahí, ¿verdad? Vamos a estar meditando acerca de la libertad y la conciencia cristiana y vamos a estar hablando que la madurez espiritual no se puede medir con base a cuántas cosas usted se abstenga. No podemos medir la madurez espiritual así. Ahora, esa ha sido una tendencia del cristianismo, medir o medirnos que somos espirituales porque nos abstenemos de X y Y actividad o costumbre. Sin embargo, bíblicamente tenemos que reconocer que no necesariamente esto aporta alguna virtud en nuestra madurez, ¿sí? Y para eso nos vamos a concentrar en Romanos capítulo 14. Le voy a pedir que me acompañe a Romanos capítulo 14. Y vamos a estar estudiando el día de hoy del versículo 1 al versículo 12.
Hoy, a diferencia de otros sermones anteriores, prácticamente no vamos a salir de esta porción bíblica, a no ser del contexto inmediato que está en la carta a los Proverbios. Y bien, antes de meternos a la lectura, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga esta exposición. Señor, estamos en tu presencia, rogando que tu Espíritu Santo hable a tu iglesia. Háblanos, por favor, Señor, ilumínanos a través de tu palabra. Danos humildad si hay alguna área en la que necesitamos ser humildes y reconocer que fallamos. Y ayúdanos a entender que no podemos medir nuestra madurez simple y sencillamente porque nos abstengamos con cosas que hemos señalado como pecaminosas. Aunque quizá tu palabra no sea explícita en señalar algunas cosas como pecaminosas en sí mismas. Señor, ayúdanos, por favor, a entender esto de la mejor forma, al ser humildes y a escuchar tu palabra. No permitas que nuestro propio corazón ponga ruido a nuestros oídos para que no escuchemos lo que tú nos quieres decir, sino ayúdanos a analizarlo todo y a observar plenamente tu palabra. Danos sabiduría, por favor, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un contexto de la carta de Romanos que puede ser bastante útil en este momento es el contexto en el que se ubica la época en la que esta carta ha sido enviada, ¿sí? Eventualmente tenemos que reconocer, y yo creo que hay bastante evidencia interna para decirlo, que el apóstol Pablo no conocía a las personas que estaban aquí, a las que él está escribiendo. Conocía quizá a algunos con los que había tenido cierto tipo de compañerismo, pero no en la iglesia en Roma. Pablo no conocía la iglesia en Roma, de hecho Pablo no estableció, no plantó la iglesia en Roma, ¿sí? Algunas otras personas él las saluda, esto lo puede ver usted en las salutaciones finales, y claramente él tiene un parentesco y conoce a varios de ellos. Sin embargo, él no ha estado acá. Esta es quizá la carta más profunda y extensa del apóstol, donde todos nos fascinamos por su teología y la capacidad que él tiene para demostrar que la justificación es solamente por medio de la fe y no por las obras. Sin embargo, todo eso también tiene un contexto previo, y es eventualmente un conflicto que hay entre judíos y gentiles que se ubican en esa región. Hubo un emperador llamado Claudio que por un edicto suyo expulsó a los judíos de Roma, y esto, pues, aparte de todo el conflicto social y político que pudo haber traído, también afectó de alguna forma la expresión de la iglesia en Roma. 2 años después, ese edicto se cancela, por así decirlo. Muchos judíos regresan a Roma porque la tendencia es buscar esas grandes capitales donde ellos pueden surgir económicamente de alguna manera, y al encontrarse con la iglesia que había quedado en el sitio, de alguna forma se encuentran con una iglesia bastante influenciada por la cultura gentil que allí predominaba. Y esto eventualmente trajo un conflicto en los judíos, quienes empezaron a señalar a los gentiles por no abrazar ciertas tradiciones y rituales que la propia religión judía tenía. Pero el apóstol Pablo se esfuerza para demostrar que el Señor Jesucristo no vino a morir solamente por aquellos de la circuncisión, sino que tanto al judío como al griego el poder del evangelio es por medio de la fe, y este poder va a ejercer un cambio en su corazón, ¿sí? El apóstol Pablo se esfuerza en este libro también para distanciar, o para reducir más bien la distancia que hay entre ellos. Y eventualmente en el capítulo 13, que es el contexto inmediato, el apóstol Pablo va a resaltar la predominancia de la ley del amor. Es decir, si hay algo que es importante detrás de los mandamientos de Dios, es amar al prójimo. Y por tanto, si amar al prójimo es algo importante, los cristianos deberían acatar aquellas instrucciones que tienen que ver con el amor al prójimo de manera inmediata. Por ejemplo, capítulo 13, versículo 9, dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que, escuchen, hermanos, el cumplimiento de la ley es el amor. Todos estos mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, en el momento en el que usted
desobedezca alguno de estos mandamientos, inmediatamente usted está actuando contrario al amor al prójimo. Si usted le roba a alguien, usted no lo está amando. Si usted adultera, usted no está amando a alguien. Y así sucesivamente. El amor, la ley del amor es predominante. De hecho, el capítulo 13 inicia diciendo, sométanse las personas a todas las autoridades y todos estos temas, pero eventualmente el apóstol Pablo va a resaltar una autoridad máxima, que es la autoridad de la ley, y el sometimiento debido a la ley se resume en amar al prójimo. Y esto implica algunos imperativos para que amemos a nuestros prójimos. Por ejemplo, en el capítulo 13 dice, versículo 7, pagad a todos lo que debéis. Al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. ¿Notan la relación que tiene el amar al prójimo con el hecho, por ejemplo, de no debáis nada a nadie, sino solo el amor? O otros imperativos más bien posteriores. Versículo 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Andemos como de día, dice el apóstol Pablo, y abstengámonos de cierta forma de aquellos pecados que directamente representan el alejarnos del amor al prójimo. ¿Por qué tenemos que andar como de día? Bueno, el apóstol Pablo dice en el versículo 12 que la noche está avanzando y muy pronto se acerca ese amanecer. O sea, ya estamos. El asunto va muy rápido como para que nosotros estemos perdiendo el tiempo. Entonces, amemos a los prójimos, amemos al prójimo. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Ahora, uno de los imperativos importantes en toda esta ecuación de amar al prójimo está en capítulo 14, versículo 1, donde dice, recibid al débil en la fe. Todos los demás imperativos claramente se debían a infracciones directas de los mandamientos. Pero otra forma en la que nosotros no amamos al prójimo es cuando lo menospreciamos, lo juzgamos o no lo recibimos. Y aquí esto está íntimamente relacionado con un prójimo creyente frente a otro prójimo creyente, ¿sí? El contexto aquí no necesariamente es creyente incrédulo o incrédulo incrédulo. No, aquí el contexto es plenamente eclesiástico. Un cristiano y otro cristiano, ellos deben recibirse mutuamente, no debe haber menosprecio entre ellos y no debe haber juicio entre ellos. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Bien. Si me van comprendiendo entonces, el imperativo del capítulo 14, versículo 1 es recibid al débil en la fe y le tenemos que hacer una pregunta inmediata al texto y decir, ¿quién es el débil en la fe? ¿Quién es el débil en la fe? Bueno, Pablo nos da una respuesta bastante interesante y le pido que se ahorre sus piedras a partir de este momento. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que ha de comer de todo. Es decir, esta persona tiene libertad, porque ha entendido que en el Evangelio él tiene libertad de conciencia. Otro, que es débil, come legumbres, se abstiene de algo en particular, porque cree que su ejercicio de abstenerse o de abstinencia suma a su virtud espiritual. Y por tanto decide no comer carne. ¿Habla la Biblia acerca de ser vegetariano? Bueno, no hay algo preceptivo al respecto. Podemos hablar de Daniel y que ciertamente comió eso, y bien con eso, pero no es algo preceptivo de que todas las personas deban hacerlo. Yo creo que el ejemplo de Daniel es algo descriptivo. ¿Sí? Nos está describiendo lo que ocurrió en ese momento histórico, pero no es algo preceptivo. Por tanto, si usted disfruta de comer carne, puede comer carne con libertad. ¿Sí? Y un montón de gente dice, amén, amén, amén. Yo digo amén. Voy a hacer aquí un pequeño comentario. Yo no tengo nada en contra de aquellas personas que se abstengan de comer carne. Realmente esto puede ser una costumbre o algo que adopten por salud. Puede ser. Realmente esto tampoco es algo que la Biblia restringe o señale. Sí hay que tener cuidado, hermanos,
Porque hay algunas filosofías veganas o vegetarianas que su abstinencia a la carne no es solamente por temas de salud, sino que ahí metido hay todo un bagaje filosófico e incluso pagano, donde se interpreta la creación casi como una deidad que merece el respeto de un Dios, y por tanto no se come un ser con vida. Esto no es más que panteísmo, y si nosotros decimos que todo es Dios, realmente estamos en un error teológico. Y si su abstinencia a este tipo de productos es con base a esos argumentos, hermanos, eso está mal, y usted está adueñándose de una filosofía anticristiana. Ahora, si el tema es por salud, eso es punto y aparte. Quería hacer ese pequeño paréntesis, creo que es importante. Ahora, ya identificamos quién es el débil, y el débil por lo general entonces va a tener la tendencia de abstenerse de cosas. Ahora, me pregunto, ¿quién se abstendría de comer carne? A la luz, no hemos pasado a los siguientes versículos, quedémonos en el versículo 2. Con todo el contexto que les acabo de dar acerca de Roma y a quién le está escribiendo Pablo en Roma y etcétera, ¿quién se abstendría de comer carne? ¿Judíos o gentiles? ¿Judíos? ¿Solo judíos? ¿Y gentiles? Aquí hay un contexto bastante interesante. Hay algunos judíos que se van a abstener de eso por sus rituales religiosos y su adherencia a la confianza en la ley, pero ellos no han hecho una distinción entre la ley moral y la ley ceremonial, y por tanto todavía consideran que la ley ceremonial requiere un cumplimiento. Sin embargo, a la luz del Nuevo Testamento, Cristo es el cumplimiento de la ley. La ley ceremonial era solamente aspectos que servían como una sombra de todo lo que iba a cumplirse en Cristo. Amén, hermanos, ¿sí? Entonces, esas personas, de alguna manera, están manifestando debilidad en su fe. Y esta debilidad no es moral por aquello. Estas personas no es que son menos buenas. No, esta debilidad no es moral, sino es una debilidad de conciencia. Todavía siguen de alguna forma atrapados a sus hábitos que les ayudaban a ellos a interpretar que estaban bien o que estaban mal, espiritualmente hablando. Sin embargo, también habían gentiles que se abstenían a comer carne. Usted puede leer este contexto en Corintios, por ejemplo. Por ejemplo, los esenios, que veían ciertas carnes que eran ofrecidas a los dioses paganos y por tanto no comían de esas carnes porque eran ofrecidas a los dioses paganos. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, usted ore y coma. El apóstol Pablo tenía ese tipo de libertad y entendía que no había nada en cuanto a la abstinencia que sumara virtud a su espiritualidad. ¿Por qué? Porque toda su identidad espiritual giraba alrededor del evangelio, no de algo que él hiciera. Versículo 3. Aquí ya está la otra cara de la moneda. El que come, usted, bueno, y aquí me detengo. ¿El que come es el débil o el fuerte? En la fe. ¿Él? El fuerte. El que come es el fuerte en la fe, si lo vemos de esa forma. Pero el que come también se le está dando una orden, porque recuerden que el contexto de Romanos 13, lo que prima es la ley del amor al prójimo. Eso es lo más importante. Así que el que come tampoco es que pueda andar a la par del que no come. Uy, vea qué rica esta hamburguesa. Uy, vea de lo que usted se está perdiendo. Esa no es la intención. Versículo 3 dice, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y esto es interesante. Tanto al que no come como al que come son personas que han sido recibidos por gracia por medio de la fe. Son personas justificadas a través de una creencia genuina en el evangelio. Por tanto, deberían amarse unos a otros. Prima más el amor que el juzgarse o el menospreciarse. Sin embargo, habiendo dicho esto, el apóstol Pablo sigue clasificando a las personas que se abstienen de ciertas prácticas como débiles en la fe, aunque el fuerte en la fe sigue teniendo responsabilidades en cuanto al amor al prójimo. Versículo 4. Ya casi terminamos esta primera sección, hasta el versículo 5 es. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae,
pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga todos los días, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Y qué está haciendo el apóstol Pablo? Básicamente está diciéndole a estas personas, reciban al débil sin menosprecio ni juicio. No menosprecien y no hagan un juicio. Reciban al débil en la fe. Pero antes de pasar a los siguientes versículos, tengo que aclarar y tengo que decir que aunque Pablo también le está dando instrucciones al fuerte en la fe, hay una clasificación importante que él está haciendo. Y esta clasificación es llamarle débil en la fe a una persona que está confiando en sus hábitos de abstinencia. Bien, alguien se preguntará, Henry, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Yo como carne y no tengo ningún problema con quien no coma carne. Esto es algo que es un contexto meramente en Roma. Cuidado, hermanos. Nosotros podríamos estar pensando que somos maduros con base a aquellas prácticas de las cuales nos abstenemos. Y podemos estar viendo debajo de nuestro hombro a personas que hagan las prácticas a las que nosotros nos abstenemos. Y estamos juzgándonos espiritualmente mal, como maduros, cuando realmente somos débiles. Yo le puedo poner un sinnúmero de ejemplos. El uso de cierto código de vestimenta puede ser para una persona algo preceptivo, y puede volver a ver a otra persona y decir, oh, qué barbaridad, usted se viste de esa forma. Cuidado, con la aclaración de que aunque hay libertad de conciencia en cuanto a vestimenta, en el momento en el que la vestimenta caiga en inmoralidad o sea indecorosa, ahí ya hay un pecado específico que se transgrede. ¿Me voy a entender, hermano? ¿Sí? Toda vestimenta tiene que ser con modestia. ¿Amén? Amén. Sin embargo, no podemos juzgar al que, por ejemplo, para ponerlo con nombres y apellidos, a una mujer que vista pantalón, como en muchos contextos evangélicos sucede. Si la mujer usa pantalón, está en pecado. Si el hombre no va a la iglesia en corbata, ¡qué bárbaro, Pastor Henry está predicando sin corbata! Henry está en pecado. Y alguno podría menospreciar incluso las palabras que yo estoy predicando por no andar esto, y ya casi me quito esto del calor. Esto no es madurez espiritual. Que yo me abstengo de, y súmele cualquier cosa de la que usted se esté absteniendo. Si usted cree que eso es para el bien de su vida espiritual, amén. Pero si eso lo está llevando a menospreciar y a juzgar a otras personas, quizá usted está depositando la confianza de su madurez en las cosas de las cuales usted se abstiene y no en el Evangelio. Esto es un poco delicado, porque hay algunos temas que están en una línea donde alguien diría, Henry, ¿entonces qué? Y posiblemente surjan preguntas. Y soy consciente de eso. Ahí es donde nosotros tenemos que generar convicciones, y a la luz de estas convicciones, vivir nuestra vida de acuerdo a los principios de la Biblia y abstenernos de juzgar cuando la Biblia no nos dé autoridad para hacerlo. Voy a poner un tema un poquito caliente, ¿sí? Ese es el que quizá la piedra me la tiren. Ingesta de alcohol, ingesta de licor. Yo personalmente tengo una convicción de cero ingesta de licor. ¿Sí? Esa es mi convicción y es la convicción de mi familia. Y no lo hacemos. Tengo bastantes argumentos para decir que en un contexto latinoamericano esto es visto de una manera peyorativa. Y en el contexto latinoamericano, normalmente esto está relacionado con otro tipo de pecados como violencia doméstica y un sinnúmero de pecados. Y de hecho, muy posiblemente esté influenciado por mi propio contexto familiar, ¿sí? Donde quizá yo haya visto y vi a familiares caer en ciertos pecados por el consumo de licor. ¿Me siguen, hermanos? ¿Sí? Yo personalmente tengo una convicción y yo es cero ingesta. Sin embargo, la Biblia no me da la autoridad a mí para señalar y juzgar a una persona que tome algún líquido que tenga un porcentaje de licor. A mí, personalmente, la Biblia no me da la autoridad para señalarlo. Y yo debo entender que esto es una cuestión de libertad de conciencia. ¿Qué señala la Biblia como pecaminoso en cuanto a la ingesta de licor?
embriagarse, y eso está claramente señalado en la Escritura. Y si una persona se embriaga, esa persona peca. No os embriaguéis con vino, dice en los preceptos del Nuevo Testamento. Ahora, yo sé que este tema es un tema polémico, y alguien podría decir, no, y aún el consumo de la gota más mínima de licor, eso es pecaminoso. Hay que tener cuidado, hermanos, porque esto nos puede llevar a juzgar con dureza a una persona que realmente está en la fe. Y quizá nosotros podemos convertirnos en el débil en la fe, que deposita la confianza de su madurez espiritual por aquellas cosas a las cuales se abstiene. Nada más estoy dando este ejemplo para decir, tengamos cuidado, no los estoy incentivando a que vayan a sus casas a tomar. Y de verdad, no lo estoy diciendo en broma, lo estoy diciendo en serio. Yo sé que esto es un tema delicado, sé que hay muchas personas que han luchado con el vicio, y me encantaría que el consumo de licor no sea lo normal. ¿Sí? Sin embargo, esto no me da la libertad a mí para señalar a una persona como pecaminosa por tomar una bebida que tenga un cierto grado de alcohol. Puedo poner otros ejemplos, y yo creo que la predicación puede extenderse solo en ejemplos, ¿sí? A mi esposa y a mí nos pasó, fuimos criados juntos en un contexto en particular, bautista, y en ese momento en particular habían ciertas regulaciones acerca de ir al cine, ¿sí? La verdad a mí ni fu ni fa, ¿verdad? Ver películas, pero a Melanie le gusta mucho. Cuando nosotros nos casamos, íbamos de camino a la luna de miel, nunca habíamos ido, obviamente, ¿verdad?, a un hotel y nada por el estilo, y también era la primera vez de ir a un hotel todo incluido, y esto era wow, la maravilla, y queríamos disfrutar al máximo. Pasamos por el mall de Liberia, bien lejos de toda la civilización cristiana que nos conoce, y dice Melanie, vayamos a ver una película, y para mí eso fue como, ¡oh! ¿Cómo? ¡No! Bueno, y para no cansarlos con el cuento, me convenció. Y yo me sentía convicto de pecado y me sentía la peor persona, ¿verdad? Metiéndome a ver Alicia en el País de las Maravillas. Vean la influencia que puede llegar a tener un mandamiento que, voy a ser sincero, es un mandamiento humano. Y que quizá alguien nos haya visto débil en la fe y nos hubiera juzgado con dureza. Sin embargo, realmente estaba yo pecando con mi esposa al sentarme a ver Alicia en el País de las Maravillas. Pero esto estaba generando una carga en mí, un peso que yo estaba cansado de soportar. Y eventualmente yo estaba, de alguna forma, depositando la confianza de mi madurez espiritual en las prácticas a las cuales yo me abstenía. Por tanto, aunque el tema quizá sea chistoso, yo creo que también puede ser peligroso. Esto puede prestarse para abuso en las iglesias, esto puede prestarse para menosprecio, incluso para depresión y una percepción de la identidad bastante negativa. Y hay personas que han vivido así por mucho tiempo en sus vidas. En otro contexto, en otra congregación distinta a esta, tuve un caso de consejería de una señora que se sentía sumamente indigna. En su iglesia la habían puesto en disciplina, le habían prohibido servir en las áreas en las que servía, y ella era una mujer apasionada por servir al Señor. Solo para ilustrarles, ella había escrito el Nuevo Testamento en hojas rayadas, todo el Nuevo Testamento. Escrito. Tenía el hábito de agarrar la Biblia y escribir. Era una mujer devota al Señor. Pues la suspendieron de todos los ministerios en los que servía porque un día fue a la panadería en pantalón. Y una persona en la iglesia la vio y la acusó. Díganme si esto no es un abuso espiritual que se dio a luz por un tema de una mala comprensión de la libertad de conciencia cristiana. Ahora, entonces, tiene ciertas implicaciones en nuestra vida espiritual. Algunas para mal, es decir, podemos juzgar a otros porque no se comportan como yo creo que deben comportarse, o algunas del otro lado, yo mismo puedo estar considerándome positivamente como alguien maduro solamente porque me estoy absteniendo a ciertas cosas, cuando realmente no estoy fijándome en la transformación profunda de mi corazón. Soy un cristiano maduro, sí, ¿por qué?
porque no hago esto, no hago aquello y no hago esto otro. Pero ¿ha habido transformación en su corazón? ¿O estos son solamente hábitos aprendidos que sirven como un maquillaje para algo que en el corazón está mal? Por tanto, el tema es serio. Y Pablo está diciendo, reciban al débil sin menosprecio ni juicio. A partir del versículo 6 al versículo 8, Pablo va a cambiar un poco la idea y va a meter un concepto cristocéntrico. Y va a decir que el Señor nos une y para Él vivimos. ¿Quiénes viven para Él? Tanto el débil como el fuerte en la fe. Ambos viven para el Señor y lo que hacen, lo hacen porque viven para Él. Versículo 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, pero da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es un punto interesante porque en esta moneda que tiene dos caras, ahora Pablo cambia un poco la idea y dice, es cierto, los que son fuertes en la fe deben recibir a los débiles en la fe, pero tengan cuidado de juzgar con demasiada dureza al que es débil en la fe, porque al final, si él lo está haciendo como un cristiano justificado, lo está haciendo para el Señor. ¿Sí? Con el contexto que yo acabo de dar, que yo cero ingesta de licor de manera personal y una convicción, alguien podría decir, qué bárbaro Henry, es que está jugando de santulón. Bueno, aquí dice que el que hace tal cosa para el Señor lo hace y el que no la hace para el Señor lo hace. Al fin y al cabo, en este tipo de temas que tienen que ver con conciencia, tenemos que ser conscientes que lo hacemos para el Señor. Yo quiero que Dios sea glorificado y de hecho eso es lo que tiene que ir en el fondo de nuestra actitud. Si usted no consume licor, no debe hacerlo para generar más estatus espiritual, no, debe hacerlo para el Señor. Incluso, y me atrevo a decir y lo voy a decir sin pelos en la lengua, si usted consume licor, ¿se ha puesto a pensar que eso también, si usted lo hace y tiene la libertad de conciencia para hacerlo y entiende que no está pecando al hacerlo, lo hace para el Señor o lo hace para usted? ¿Qué tema tan delicado? Porque aquí voy a ser honesto, muchos de esos tipos de prácticas se hacen para uno mismo y no para el Señor. Cuidado, hermanos. Cuidado en la forma en la que esto podría estar incluso dividiendo personas. De nuevo, los ejemplos abundan muchísimo. Que como cantamos, que si cantamos con las manos en alto, que si cantamos sentados, que si cantamos de pie, que si las ofrendas las recogen solo los diáconos, si las recogen hombres, si las recogen mujeres, que si en la predicación hay que empezar con una oración, que si no hay que empezar con una oración, que cómo tenemos que sentarnos, si los hombres a un lado, las mujeres a otro lado, todos nos podemos sentar donde queramos. Todo esto se ve en el contexto evangélico. Todo esto. Y ahí es donde nosotros tenemos que observar la Biblia y decir, ¿realmente esto está sumando algo a mi madurez espiritual o no? Y tener cuidado de menospreciar o juzgar a otros. Ahora, quiero llegar a un punto importante. Capítulo 14, versículos 9 al 12, se nos da una razón específica del por qué yo no tengo derecho a juzgar al débil. Véanlo conmigo, del 9 al 12. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Pero tú, que juzgas a tu hermano, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Porque yo no tengo derecho de juzgar a otro, porque solo Jesús es Señor. Y la actividad de juzgar le corresponde solamente a Él. Amén. No a mí. Cuando yo estoy menospreciando a otra persona por lo que se abstenga o por lo que no se abstenga, yo me estoy de alguna manera posicionando como Señor de esa persona. Eso es un peligro y que está generando en mí un estatus de madurez que es falso, es un espejo de feria. Yo me estoy viendo en un espejo que está proyectando una imagen que no necesariamente es la imagen que me representa.
Aquí, cuidado. Entendamos, hermanos, que el único que puede juzgar es el Señor. Yo no. Y por tanto, si Jesucristo murió, resucitó para ser Señor de los muertos como de los que viven, ¿qué me da derecho a mí de juzgar a algún vivo? Es el Señor quien los juzgará. Es el Señor quien los juzgará. Yo no. Entonces mi madurez espiritual no se puede definir por las cosas de las que me abstengo, pero tampoco mi madurez espiritual se puede definir por menospreciar a las personas que se abstienen de cosas. Va para los dos lados. Hace algunos años, si usted tiene años en el cristianismo, recordará que hace algunos años este instrumento que está acá era el boom de la crítica del momento, ¿verdad? El conflicto, perdón Charlie, era el conflicto del momento. Una iglesia tenía batería y era una iglesia por algunos considerada como mala. Ahí no está el Espíritu Santo porque tienen batería, pero del otro lado opuesto, una iglesia veía a las que no tenían una batería y decían, ahí no está el Espíritu Santo. Entonces de los dos lados se estaban menospreciando mutuamente. Conflicto tras conflicto. Ustedes sabían que este otro instrumento, me estoy yendo a los dos lados, ¿verdad? Ese otro instrumento en algún momento de la historia del evangelicalismo fue menospreciado. En las iglesias no se permitía eso, sino se permitía el órgano, porque eso era un instrumento de cantina. El piano. Hoy por hoy, ¿quién relaciona un piano con una cantina? Nadie. Pero en aquel entonces el piano era un instrumento de cantina. Y al final vamos a empezar a poner imposiciones, vamos a juzgar a los que se abstienen de unas cosas, vamos a juzgar a los que no se abstienen de otras. ¿Y todo esto qué trae? Alejarnos del amor al prójimo. Un alto concepto de nosotros mismos y una falsa noción de madurez. De nuevo lo repito, y lo repito con toda sensibilidad, hermanos. Yo no estoy predicando esto para motivarlo a que usted vaya y empiece hábitos que no tiene. No es esa la idea. La idea es que meditemos. ¿Dónde están las bases de la comprensión de mi madurez espiritual? ¿En las cosas que hago? ¿En las cosas de las cuales me abstengo? ¿O en las cosas de las que no me abstengo y me jacto de que tengo libertad para hacer las cosas que yo quiero? ¿O realmente mi percepción de madurez espiritual gira alrededor de la transformación de mi vida a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo? Claramente, y aquí esto lo digo con toda propiedad, el tema de la libertad de conciencia no debería ser una licencia para pecar. Porque hay pecados que claramente infringen la ley de amar a Dios y amar al prójimo. El ejemplo que les puse de la vestimenta. Nadie debe ser juzgado por cómo viste y llega a la iglesia, si es con una prenda o con otra. Pero si esa prenda es indecorosa, esa persona está pecando. Y no puede decir, es que en mi libertad de conciencia esto está bien. No, claramente hay un mandamiento, hay un precepto bíblico que dice que debemos vestir con decoro. Y de eso no nos podemos escapar. Entonces ahí también tenemos que tener cuidado, qué tanto estoy dispuesto a acercarme a la línea de caer en el pecado. Ahora bien, hago la siguiente pregunta. Es Pablo el que está escribiendo Romanos, ¿verdad? Todos lo sabemos. ¿Pablo es un débil o un fuerte en la fe? A la luz de las clasificaciones que él mismo ha puesto en el capítulo 14. ¿Pablo es un fuerte o un débil en la fe? Recuerden que Pablo es judío y cuando él da su currículum, él dice, hebreo de hebreos, educado bajo los pies de Gamaliel, fariseo, en cuanto a la ley, irreprensible. Ahora, Pablo es un fuerte o un débil en la fe. Un débil, un fuerte, está dividida la opinión. Bueno, la misma Biblia nos lo dice. Capítulo 15, versículo 1. Capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes, ¿notaron esto en su contexto? Los que somos fuertes, y no voy a seguir leyendo, porque esto lo voy a aprovechar y ya casi sigo leyendo.
Imagínense lo difícil que tuvo que haber sido para Pablo desprenderse de todos aquellos rituales y costumbres judías que lo clasificaban como una persona admirable. Pablo era el prototipo perfecto de la persona que quizás se abstenía de comida, se abstenía de días festivos, se abstenía de ciertas prácticas. En un sábado no caminaba más de 1 milla. En un sábado no prendía fuego, eso estaba prohibido. Etcétera, etcétera, etcétera. Y de un momento a otro en el capítulo 15 de esta carta, Pablo no se identifica con los judíos, se identifica quizá con los gentiles. Y dice, los que somos fuertes en la fe. Wow. Aquí yo voy a lo siguiente. Pablo tuvo la habilidad de definir su madurez espiritual por el evangelio en su vida, no por las cosas a las que él se abstenía. Él no se consideraba un fuerte en la fe por ser un hebreo que guardaba y cumplía todas estas preceptos ceremoniales. No, porque el contexto nos está diciendo que los que se abstienen de estas cosas, Pablo los considera débiles. Y ahora le está diciendo los que somos fuertes. Así que Pablo aprendió la disciplina de basar su madurez espiritual solo en el evangelio. Ahora bien, Pablo no está diciendo esto sacando pecho y menospreciando a los otros. No, capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pablo está dispuesto a soportar a los débiles porque lo que él hace o deje de hacer no es para agradarse a sí mismo, es para la gloria de Dios. Versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Debemos soportarnos y debemos edificarnos mutuamente. Qué lindo verlo así, ¿verdad, hermanos? Estamos en una iglesia, aquí en un culto de la tarde ya vemos varias personas, en un culto de la mañana quizá hay un poquito más de personas reunidas y le aseguro que aquí hay muchas formas distintas de ver las cosas, aún entre nosotros. Van a haber muchas opiniones diferentes, aunque estamos en una sola iglesia, con una sola declaración de fe, una sola confesión. A pesar de eso, le aseguro que aquí hay muchas formas distintas de pensar, se lo aseguro. Algunos sacamos la paletita para darle a nuestros hijos, otros no, jamás, eso no se debe hacer. Algunos se entretienen con la televisión en su casa, otros no, eso no lo hago. Un sinnúmero de diferencias van a haber acá, hermanos, pero lo que Pablo nos está diciendo es, ninguna de estas diferencias debe quebrantar la unidad y el amor que debemos expresarnos mutuamente. Debemos amarnos y debemos recibirnos, no debemos menospreciarnos y no debemos juzgarnos. Ahora, el hecho de juzgarnos tiene una pequeña aclaración también. No juzgar no significa que yo no puedo llegar delante de una persona y nunca reprender su pecado. No es eso. Más bien la Biblia nos dice y nos llama a corregir a las personas. Lastimosamente, en el cristianismo de algodón en el que vivimos, cuando alguien llega y reprende a una persona y le dice, hey, me parece que esto está mal, me está juzgando. No, hermanos, no seamos demasiado sensibles. No toda reprensión es juicio, mucha reprensión es amor. Muchísima reprensión es amor. Y más bien, entre nosotros como iglesia deberíamos estar acostumbrados a la disciplina de la reprensión. Si tu hermano peca contra ti, ¿qué dice la Escritura? Ve y repréndele, estando tú y él solos. Tengamos cuidado de ser demasiado sensibles, pero al mismo tiempo tengamos cuidado de ser demasiado duros y andar juzgando sin misericordia. De hecho, al respecto, Pablo mismo en Gálatas
capítulo 6. Vamos a ver. Versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, yo podría decir aquí, ustedes los fuertes, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así que, aquellos que se consideran fuertes, eso tampoco les da derecho a ser demasiado duros. Vaya y reprenda a su hermano con un espíritu de mansedumbre, considerándose a usted mismo, no sea que usted caiga en lo mismo. Ahora bien, para ir aterrizando un poco, todo esto suena interesante. Yo no debo depositar mi madurez espiritual en las cosas de las que me abstengo, ni tampoco debería decir que soy maduro porque puedo juzgar a personas que están haciendo mal su cristianismo, limitándose en su libertad. Y salimos de aquí, ¿y dónde está Cristo? ¿Acaso vamos a quedar satisfechos solamente con consejos morales? Yo creo que el mismo Pablo pudo ver plenamente a Cristo en esta sección. Vean a la conclusión a la que él llega de manera lógica. En el versículo 7 del capítulo 15, él inicia con un por tanto. O sea, después de todo lo que he dicho anteriormente, que la ley del amor al prójimo es lo más importante, que hay débiles y fuertes en la fe, pero ellos deben recibirse mutuamente y no deben menospreciarse ni juzgarse por aquello a lo que se abstengan o no se abstengan. Después de todo esto, aún después de la aclaración de que Pablo afirma que él es fuerte, pero nosotros los fuertes debemos recibir y soportar las flaquezas de los débiles, después de todo esto Pablo dice: por tanto, recibíos los unos a los otros como Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Quién puede seguir con su pecho inflado después de esta afirmación? Recibidos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Le hago la pregunta: ¿cómo le recibió Cristo a usted? ¿A pesar de qué le recibió Cristo a usted? ¿Fue el Señor paciente con nosotros? ¿Fue el Señor misericordioso con nosotros? ¿Nos juzgó muy severamente a tal punto de decirnos: no te permito ser mi hijo? ¿O nos lavó y nos perdonó? Bueno, el ejemplo de Cristo, así como Cristo nos recibió, debería gobernar en nuestras actitudes de amor al prójimo y en nuestra renuencia a menospreciar y a juzgar a los demás. Porque así como Cristo nos recibió a nosotros, debemos recibirnos los unos a los otros. Si hay alguien que es fuerte en la fe y que cree que hay ciertas actividades o ciertas costumbres que no son pecaminosas, adelante, ejerza su libertad cristiana y confíe en el Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice, capítulo 14, versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y quizá hay cosas que usted aprueba y no las ve pecaminosas. El apóstol Pablo, en palabras muy ticas, está diciendo: vaya y hágalo calladito. No tiene por qué andarlo exponiendo. ¿Tienes tu fe? Vaya y hágalo delante de Dios. No seamos causa de tropiezo para otros. ¿Se abstiene usted de cosas porque quizá todavía está atado a esas costumbres? Bueno, yo le diría, número 1, confíe más en el Evangelio. Usted no es agradable delante de los ojos de Dios por las cosas a las cuales usted se abstenga. Usted es agradable delante de los ojos de Dios por los méritos de Cristo Jesús. Nada más. Por tanto, empiece a preguntarse: ¿estoy haciendo esto por una falsa noción de madurez?
Me estoy absteniendo de esto por una falsa noción de madurez. Pero al mismo tiempo, tenga cuidado de menospreciar o de juzgar a aquellas personas que tienen libertad de conciencia. Porque al fin y al cabo, debemos recibirnos los unos a los otros como Cristo nos recibió. Y cuando logramos hacer esto, hermanos, vivimos una expresión de cristianismo hermosa. Sin estar peleando peleas innecesarias. El día de ayer, les comentaba al principio que hicimos esta conferencia de Aviva, y yo doy gracias a Dios, voy a decirlo así públicamente, porque Dios me ha rodeado de buenos amigos pastores, y yo he podido conversar con muchos de ellos, pedir consejo. Bueno, claramente Pastor Mike primeramente, y mis conversaciones con él son bastante extensas. Pero otros pastores en otros contextos que quizás están viendo algo que mis puntos ciegos no me permiten ver. Y honestamente, yo he disfrutado mucho compañerismo con pastores que no son bautistas, que son una evidencia de la multiforme gracia de Dios. Y que están trabajando para Dios, que están sirviendo al Señor, que están predicando la palabra y la doctrina correcta, pero no son bautistas. En otro tiempo de mi vida, en el pasado, yo hubiera dicho, no es bautista. Me pongo cebollas, ajos, ¿verdad? Y me alejo. No, jamás. ¿Sí? Toco madera. Yo no, jamás. Solo con bautistas. Hermanos, y tal vez me estaba perdiendo de una riqueza de compañerismo. Y hay un teólogo que dice lo siguiente: nunca va a haber un avivamiento sin interdenominacionalismo. ¿Qué quiere decir eso? Si las distintas manifestaciones de cristianismo no entienden su necesidad de estar unidas para la predicación del evangelio, un avivamiento nunca va a ser una realidad. No estoy diciendo que seamos ecuménicos, eso es diferente. ¿Sí? Yo no me voy a abrazar ni con el Papa, ni con Gandhi, ni con nadie de ellos, porque ellos rechazan las doctrinas esenciales de mi fe. Ellos no afirman que Jesucristo es el Señor, y con ellos yo no me puedo abrazar. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay distintas manifestaciones de cristianismo y que a veces estamos peleando más de la cuenta. Y diría el apóstol Pablo, ya la noche se va a acabar, ya va a amanecer. Estamos perdiendo el tiempo en conflictos que no deberíamos perderlos. Cuidado. Menosprecio, juicio, reglas, imposiciones, mandamientos de hombres. ¿Y qué está pasando con el evangelio? Se está quedando en nuestras cuatro paredes, porque nosotros estamos pensando en nosotros mismos. Yo veo aquí un llamado directo al arrepentimiento y a decir, dejemos de confiar en nuestra madurez espiritual solamente en base a las cosas a las que nos abstenemos o a la libertad que tenemos para menospreciar y juzgar a otros. Cuidado, hermano. Cuidado. Capítulo 14 y capítulo 15 de Romanos son un precioso recordatorio de que mi madurez espiritual no se basa en abstener ni en menospreciar, sino en la transformación que el evangelio logra en mi vida. Madurez espiritual es transformación, ni más ni menos. Madurez espiritual es conformidad con Cristo. Es eso, parecernos cada vez más a Cristo. Crecer en madurez es crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es parecernos a Jesús. Bueno, ¿quiere parecerse a Jesús? No rechace y no menosprecie a los demás, sino recíbalos porque Jesús nos recibió a nosotros. Eso es madurez espiritual. ¿Cómo deberíamos irnos hoy a nuestro hogar? Bueno, retados por la palabra de Dios, animados a que en el evangelio tenemos nuestra identidad segura y no tenemos que aportar nada con nuestras obras para ser agradables delante de Dios. Somos agradables delante de Dios por la justicia de Cristo en nosotros. Punto final. Esto no nos tiene que llevar al extremo del libertinaje y no debemos complacernos en pecados que la Biblia directamente señala,
pero al mismo tiempo todo esto me da una preciosa comprensión de que yo no debería depositar la confianza de mi madurez en mis obras, ni tampoco en la libertad que yo tengo de señalar y menospreciar a otras personas. Cuidado, seamos como Cristo. Recibámonos los unos a los otros, siendo como Cristo. Señalemos el pecado cuando sea debido señalarlo, porque esto también es amar al prójimo, pero hagámoslo con la actitud que Pablo nos recordó en Gálatas, haciéndolo con misericordia. No sea que nosotros también seamos tentados en esos mismos pecados y caigamos. Y con esto en mente, vayámonos dispuestos a crecer en madurez. Amén, hermanos. Vamos a orar para cerrar. Gracias, Señor, por tu palabra y también por espacios como este, en un culto en la tarde, quizá con un grupo más reducido que en los domingos en la mañana, pero también con este calor y esta libertad de poder tener conversaciones de estos temas, Señor. Gracias. Gracias porque tu palabra también nos ayuda a llegar a una correcta comprensión de nuestra madurez espiritual. Y perdónanos si estábamos confiando demasiado en nuestras propias obras de justicia para identificarnos como cristianos maduros. Perdónanos si estábamos siendo débiles en la fe. Y si tenemos que fortalecernos en la fe, te pedimos ayuda, Señor, para que nos ayudes a identificar que en el Evangelio somos lo suficientemente agradables delante de tu presencia y no tenemos que sumar en nosotros ninguna imposición humana para intentar agradarte. Ya hemos sido libres, Señor, de esas ceremonias que eran solamente sombra de aquello que habría de venir, que era tu Hijo Jesucristo. Pero también, Señor, ayúdanos a evitar el pecado de señalar y juzgar a otros. Si hay algunas personas que ya tienen libertad en su conciencia para cierto tipo de prácticas y hábitos, ayúdalos a hacerlo frente a ti. No permitas que generen división. Y ayúdanos a nosotros a ser maduros y entender cuándo alguna práctica o algún hábito nuestro podría generar división y conflicto con otro hermano. Ayúdanos a entender que la ley del amor al prójimo prima. Va primero. No tenemos derecho de juzgar ni de dividir tu iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser intencionales en amar a nuestro prójimo, en señalar el pecado cuando sea necesario señalarlo y amarte, Señor, como tú debes ser amado. Señor, te agradezco por este tiempo de aprendizaje en el que giramos alrededor de tu palabra. Y te pido que nos lleves con bien también a nuestras casas. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.